Bien, pues muchas gracias a la Iglesia por la invitación y a Efraín por la presentación. Yo realmente no sé si es cosa de Efraín o de todos o de varios, pero no sé si soy consciente de que habéis invitado a un nadie hoy a compartir. El- Sin currículum, sin genealogía, sin cargo, sin posición, sin libros escritos, sin... eh, traye- sí, sí. Entonces, bueno, no os esperéis gran cosa, os animo a que pongáis en cuarentena las cosas que voy a compartir y que podamos comprobar si son, digamos, procedentes del estudio de la palabra, si son cosas mías, que algunas os sonarán raras en vuestra mente o en vuestros oídos. Y el tema que vamos a compartir es sobre el significado de la fiesta de los tabernáculos. El contexto en el que surge, digamos, hablar de este tema es que el año pasado me habían invitado a dar una charla sobre la escatología de las fiestas hebreas en Asturias, en, en una congregación donde tampoco les importaba invitar a nadie. Y estaba preparado charla, una fiesta de la primavera en relación a la primera avenida, otra fiesta del otoño en relación a la segunda avenida. Dentro de la fiesta del otoño está la fiesta de los tabernáculos y bueno, en aquella exposición tenía como para la fiesta de los tabernáculos 10-15 minutos. Hoy me han dicho que tengo 40. Me voy a quedar con el 80% de las notas sin poder compartir. Y entonces, bueno, pues este es el tema que vamos a tratar. Entonces, el contexto, si pasamos al siguiente. La fiesta hebrea inicia un calendario en el primer mes, después del equinoccio, se llama el calendario solilunar. Y entonces, dentro de Pascua, panes y levadura, gavilla, Pentecostés, por cierto, Pentecostés hoy, 6 meses lunares después, trompeta, el día 1 del séptimo, el día 10 Yom Kippur, día de la expiación, y el día 15 empieza la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos dura desde el día 15 hasta el día 22. Y bueno, digamos, ahora vamos a comentar algunos aspectos técnicos muy breves para pasar de lo que es tabernáculo. En realidad, desde el 15 al 22 son 8 días y literalmente la fiesta de los tabernáculos son 7 más 1. El pueblo habita en tiendas durante 7 días y el día octavo es un día especial, aquel último y gran día de la fiesta, pero ya ese día no están habitando en tabernáculos. Ha pasado como a otra nueva escala. La palabra en hebreo Sukkot, que es el plural de Sukkah, que es la tienda, enramada o cabaña, que le da nombre a la fiesta, como pabellón, morada, otras cosas que no hay. Bien, vamos a leer el pasaje principal donde se habla de esto en Levítico 23 y vamos a dar un pequeño panorama muy rápido de los textos en los que se habla de esto. Levítico 23, voy leyendo mientras ustedes buscáis, desde el 33 al 43, dice el 34. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Versículo 42. En tabernáculo habitaréis 7 días. Y 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y aquí da el significado primero y más evidente de lo que significa la fiesta de los tabernáculos, para que las generaciones posteriores sepan o recuerden, como memorial, que hubo un tránsito desde la tierra de Egipto
hasta la tierra prometida, y durante ese tránsito hubo una manera muy especial de vivir para el pueblo, mientras estuvo en el desierto, con unas circunstancias muy especiales. Mientras leo algunos otros textos, os voy a plantear un pequeño juego. No sé si recordáis el 1, 2, 3, os decía, nombre de qué, por ejemplo, tal. Y yo voy a proponer que busquéis lo que os voy a pedir. Si queréis lo anotáis, porque vamos a tratar sobre esto. La mayor parte del tiempo vamos a estar con esto. Si queréis coger un papelito y cogéis, hacéis 2 columnas, y si no en vuestra mente, y ponéis en la primera, ¿qué significa estar viviendo en el desierto? A diferencia o comparación con qué significa ya estar afincado en la tierra prometida. Os voy a poner, por ejemplo, dice, pues, la vida en el desierto era precaria, había poco de todo. Puede decir, la vida en la tierra prometida era abundante, ¿no? Puede decir, os voy a poner otro ejemplo, no mucho, que si no agoto. La vida en el desierto era nómada, transitoria, o transeúnte, mejor dicho, transitoria también. La vida en la tierra prometida ya era estable o permanente, ¿no? Pues así, si indagáis un poquito, pensáis sobre eso, haced una listita o pensáis, y cuando estemos con el tema podéis decir lo que habéis pensado y enriquecemos lo que yo tengo puesto. Bien, después hay otro texto que no vamos a entrar, pero lo voy a citar por quien tome nota, que es número 29, 12, 40, donde se dan las instrucciones sobre las ofrendas y holocaustos de estos días, que eso tiene para un estudio bastante complejo, solo eso. Eso no vamos a entrar. Se vuelve a hablar de la fiesta de los tabernáculos como que es la fiesta después de la cosecha, una cosecha en primavera, otra cosecha en otoño, justo después de la cosecha es la fiesta, en Deuteronomio. Justamente cuando Salomón dedica el templo, justamente lo hace durante la fiesta de los tabernáculos. En el periodo festivo hace los holocaustos y la dedicación del templo, en Primera de Reyes 8 y Segunda de Crónicas 6. En Esdras, justo antes de la restauración del altar y de la reconstrucción del templo, dice que estos 4 celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y en Nehemías es curioso que se dice que celebraron la fiesta de los tabernáculos y que no habían hecho eso desde Josué, hijo de Nun. Es una cosa súper llamativa porque yo creo que es obvio que se refiere a que no celebraron lo que el pueblo le tocaba celebrar, que era vivir durante los días de la fiesta en enramada. Que sí que en el templo se hacían los sacrificios y los sacerdotes habían seguido los rituales, porque de hecho Salomón, que es previo, pues hace todos esos rituales en ese tiempo. Pero el pueblo había pasado de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta que llega la época de Esdras y Nehemías y se vuelve a rescatar la costumbre de celebrar la fiesta de los tabernáculos. En Zacarías, que es un pasaje escatológico, Zacarías 14, ya con Cristo reinando en el mundo, dice: subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Que aquí creo que es justamente lo contrario. Yo pienso que ahí se celebrará la fiesta de los tabernáculos en la parte festiva y no en la parte de sacrificio. Y después vemos en Juan 7, por el último texto donde se cita la fiesta de los tabernáculos, a Jesús participando de la fiesta, en este pasaje que todos conocemos casi de memoria, el último y gran día de la fiesta y todo eso. Bien. Estos son los textos principales donde sale. Y ahora vamos a empezar con el jueguecito este que os he dicho. Tenemos una columna de lo que significaba vivir en el desierto y otra columna de lo que significa o implica vivir ya en la tierra prometida. Y no sé si algún valiente se atreverá a decir algo. Y si no, yo tengo una lista larguísima, así que... ¿Alguien se anima? ¿No sabes dónde hay alimento? ¿Tienes que buscar agua? Vale, No conoces el sitio, no sé. lo voy a traducir eso por una dependencia, porque no, digamos, no eres autónomo, ¿no? Para si ven, aquí vos consigo, aquí no sé qué. Bien. ¿Algo más?
dicho, dependían del Señor en todo, en la tierra prometida ya eran autosuficientes, más. Correcto. Dependencia y autosuficiencia. Vale, bueno, podemos decir, digamos que hay otro ambiente, ¿no? Otro ambiente. Sí. En el desierto muchas veces ves el camino que has hecho, pero no sabes cuál tienes por delante. Aquí tenemos que intentar poner lo del desierto y contraponerlo con otra cosa de la tierra prometida. En la tierra prometida, el Señor abrió directamente el camino a través del Jordán. Ajá. Muchas veces se va metiendo uno en el desierto sin darse cuenta, poquito a poco. Y para salir de ese desierto, sabiendo que hay un lugar donde se puede llegar, cuesta mucho sacrificio, pero con esperanza y fe se puede llegar, y entonces te da uno cuenta lo que es el desierto. Y ojalá el Señor nos ayude a no volver más al desierto. Bueno, voy a traducir, puedo decir que el camino del desierto es un camino en esperanza, ¿no? Y ya cuando uno está en la tierra prometida, pues es una realidad, ¿no? No es algo a lo que se espera, ¿no? Venga, yo voy a ir diciendo cosas, y si a alguien se le ocurre algo, que no le importe al Zalabao interrumpirme. En el desierto ellos tuvieron el alimento cada día, en maná, Sí, mientras que en la tierra prometida tuvieron que trabajar. correcto. Correcto. En el desierto Dios les daba el alimento. Muy bien. Para organizar un poco todas estas cosas que podemos decir muchísimas. Y yo creo que además es una cosa que quienes celebran la fiesta de los tabernáculos pueden hacer durante esos días, dedicar a explorar este juego que yo estoy haciendo para ver qué aplicación tiene en nuestra vida, ¿no? Lo voy a agrupar en 4 bloques. No sé si están aquí. Aquí. El primer bloque, digamos, es el más elemental, el más visual, el más evidente, que en el desierto habitaban en una tienda, mientras que en la tierra prometida ya habitaban en casa, construcciones, ¿no? Arquitectónicas, ¿no? Y entonces, relacionado con eso, pues hay mucho significado, ¿no? El desierto era efímero. Lo otro nos habla de eternidad, no de algo efímero, algo duradero. El desierto era nómada, en la tierra prometida había posesión, heredad, propiedad. El desierto era móvil, y mientras que en la tierra prometida es fijo. Dice 2 Samuel: yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. El camino del desierto era desarraigado, ahí no se echaban raíces, ¿sabes? Ahí no se esperaba más. Mientras que eso contrapone con algo que tiene raíz, fruto, algo que está anclado. Dice Éxodo capítulo 15, los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. En el desierto, todo el conjunto, había muchas tiendas, formaban un campamento. En la tierra prometida había ciudad, no era campamento. En el desierto, ya lo hemos comentado, había una dependencia de Dios absoluta. Mientras que en la tierra prometida hay autonomía e independencia. También nos habla esto de un sentido de libertad, que no lo tienen en el desierto. Como ha dicho José Miguel, en el desierto había maná, mientras que en la tierra prometida había cosecha. Por eso la fiesta de los tabernáculos es después de la cosecha también. Lo transitorio frente a lo definitivo. Fijaos que la arquitectura, las construcciones que hacemos los arquitectos o los albañiles, es una profesión que existe como consecuencia del pecado. Antes de existir pecado en el mundo, no había necesidad de protección, de cobijo. El cuerpo de los seres humanos estaba en perfecta sintonía con la naturaleza. No había un desequilibrio ni con las temperaturas, ni con animales que nos pudieran agredir, ni nada. O sea, había una armonía perfecta en el sistema edénico, podemos decir. Eso se estructuró con el pecado, y entonces ahora sí necesitamos construir ese cobijo para nuestra habitación, nuestra morada, ¿no? Fijaos que hay un pasaje en Deuteronomio que dice que
edificar, es guardar las leyes y los mandamientos. Es la manera de construir nuestra habitación. Después, las cosas que son efímeras necesitan un mantenimiento continuo, mientras que las cosas duraderas no. Es milagroso que durante el tiempo del desierto las ropas no se envejecieron, no se destruyeron. Desde con las que salieron de Egipto llegaron a Jordán. Y ya después tuvieron que construir también la ropa. Peregrinaje frente a fundamentos o cimientos. Fijaos que el sentido de la fiesta de los tabernáculos, justamente, lo que se habla de Abraham en el capítulo de Hebreos 11, que se dice que habitaron en la tierra prometida sin saberlo, como extranjeros y peregrinos, pero Abraham tenía puesta su mira en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. También el ser extranjero se contrapone a tener una identidad, ¿no? La identidad que en Filipenses 3 dice que tenemos una ciudadanía que está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y es curioso que ahora vamos a entrar en eso, a comentarlo, que relaciona la nueva identidad con la transformación de nuestro cuerpo, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es algo caduco frente a algo permanente, lo porvenir. Algo inseguro frente a algo seguro. Lo precario frente a lo esplendoroso, la incomodidad frente a la comodidad. La exposición, estar expuesto frente a lo íntimo o protegido. Vivir al día frente a poder almacenar, a poder acumular. Vivir al día nos ayuda, digamos, a depender de Dios para todo. Muchas veces queremos atesorar demasiado, ¿no? Dice, no os hagáis tesoros, donde la polilla y el orín corrompen, ¿no? Improvisación, eso sí lo habéis comentado, frente a la planificación. Si alguien quiere decir algo, que me interrumpa, no hay problema, ¿eh? Esto es interesante. Vivir en la intemperie frente a vivir a resguardo. Construir enramada implica durante unos días estar expuesto al frío, al calor, al aire, no tener algo demasiado cómodo, ¿no? Carencias higiénicas frente a aseo y limpieza, sin pertenencia, cuando uno es peregrino es como una patria, ¿no? Frente a tener una patria, una identidad nacional, podríamos decir, o mundial, o universal, en Dios mismo, ¿no? Escasez frente a bienestar, vulnerabilidad frente a invulnerabilidad. Una cosa interesante, el tránsito del desierto tenía un principio y un final. Esto nos habla también de una temporalidad histórica, un inicio y un final. Empieza, termina. Frente a algo que ya no va a tener fin, ¿no? Saltamos a la eternidad o a la transtemporalidad. También, entonces Miguel. Sí, también el desierto actuó y actúa, y yo discuto que actuó y actúa como un ciclo. No todos llegaron al final, mientras que todos los que entraron en la tierra prometida ya fue el final para ellos, porque nos habla de una eternidad. Esa es nuestra tierra prometida, la eternidad. Entonces el desierto actúa como un ciclo. Esto es duro hoy para el tiempo, pero esto duro actúa como un ciclo. Vale. Otra analogía que podemos hacer, no directa, ya haciendo una metáfora, es relacionar la vida del desierto con el mundo terrenal, frente al cielo, ¿no? Todo lo que significa para nuestra vida, ya no solamente para aquellos que vivieron en cabañas, ¿no? Y sufrimiento, o podemos decir dolores prepartos, frente a deleite, ¿no? Todo esto lo hemos meditado hablando de lo que es una tienda de campaña, lo podemos extrapolar a lo que significa comparar esta tienda de campaña con nuestro cuerpo físico, material, ¿no? De hecho, la propia Biblia lo hace cuando dice en Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. La palabra habitó ahí, justamente un derivado de tabernáculo, como si dijera tabernaculizó entre nosotros, está hablando de nuestra morada terrenal. Y también en 2 Corintios 5 dice, cuando este cuerpo se deshifiere, esta morada terrenal, está hablando del cuerpo, este tabernáculo, perdón, relaciona otra vez el tabernáculo con el cuerpo. Entonces, si ahora en vez de pensar en la casa, pensamos en el cuerpo, pues podemos seguir ampliando la lista de reflexión, ¿no? Y además, en 1 Corintios 15, digamos, hace abuso de esta reflexión para hacer las comparaciones duales entre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual, el sometimiento a la libertad, lo terrenal frente a lo celestial, lo animal frente a lo espiritual, lo psíquico frente a lo neumático. Dice, hay cuerpo animal, eso más psíquico, y cuerpo espiritual, eso más neumático. Una cosa que me es interesante es que nuestro cuerpo necesita una vestimenta diaria. También es algo caduco, efímero. Y dice el mandamiento de vestidos, que está bien que nos vistamos cada día para recordar esta dependencia de Dios, buscar su ayuda, su protección, pero también es interesante que el vestido con el que nos hallaremos no desnudos va a ser, según 2 Corintios 5, que lo he mencionado antes también, si hay algo que mirar, va a ser nuestro cuerpo resucitado, con el que vamos a estar vestidos. Nuestro cuerpo necesita una sed continua y hambre también, mientras que si bebemos de Dios y nos alimentamos de Dios, no vamos a tener sed jamás, ¿no? Lo corruptible frente a lo incorruptible, lo degenerativo frente a lo inmortal, lo entrópico frente a lo estable, lo limitado frente a lo ilimitado, el cuerpo de muerte frente a las moradas eternas. De cada cosa que digo podríamos buscar un texto, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero hacerlo demasiado largo, pero bueno, me comprometo a dejaros mis notas para quien quiera profundizar en el asunto. Vida terrenal frente a la vida eterna, o morada terrestre frente a morada eterna. Muy bien, pues esto que estamos hablando es a nivel individual, para nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, el sentido propio que tenemos a nivel individual. Pero si lo extrapolamos a nivel colectivo, el pueblo, cada familia tenía su tienda, pero había una tienda especial dentro del campamento, que era el tabernáculo, el santuario, ¿no? Que ya no era de cada uno, era de todo el pueblo. Entonces, podemos extrapolar las ideas también a nivel colectivo, que también nos hablan no solo de nuestra vida presente, que tiene un principio y un final, de nuestro nacimiento y nuestra muerte, sino este segmento acotado del que hablamos como la propia historia. Hay un sentido de la fiesta de los tabernáculos que implica toda la historia de la humanidad. Entonces, el tabernáculo sería la primera columna y la segunda columna, como más definitivo, sería el templo. Dice 1 Crónica 17, pues no he habitado en casa alguna. Estaba en el tabernáculo. Debilidad frente a fortaleza y temporal frente a definitivo. Dice temporal, la tienda, Salmo 68-60, la tienda en que habitó entre los hombres. Y definitivo, el mismo Salmo, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. En el tabernáculo estaba la presencia de Dios, pero en el templo, ¿podríamos decir que el templo era la casa de Dios? Es un interrogante que hago. El propio Salomón se lo cuestiona, dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, yo te he de edificar casa. Bueno, y Dios mismo lo dice, a Natán, dice, Él me edificará casa. Y también Isaías 66, el pasaje que cita Esteban, también dice, bueno, si Dios que tiene su trono en los cielos y lo ha creado todo, habitará en casa, en construcciones.
También se habla del tabernáculo caído y del tabernáculo reedificado, que yo creo, y no podemos entrar porque sería mucho tiempo, que el tabernáculo reedificado que da salvación a los gentiles, el que se habla en Hechos, es justamente la obra de Cristo en la resurrección. Porque Cristo mismo dijo que si este templo es derribado, yo lo reedificaré. Estaba hablando de su propio cuerpo. Hay una promesa y el cumplimiento de la promesa. Muy bien. Por último, yo estoy hablando en este último ejemplo del tabernáculo y el templo como si el templo fuera definitivo, pero ya sabemos que este templo también ha sido construido por materiales que se estropean, y el propio templo lo podríamos poner en la primera columna como algo degenerativo o efímero, y hablar del templo como algo pasajero, o el templo terrenal, podemos decir, y hablar de la segunda columna del templo celestial. Y todo esto también nos habla de un sacerdocio carnal frente a un sacerdocio en Cristo, según Melquisedec. Le hace Dios una promesa al pueblo de Israel antes de sacarlo de la tierra de Egipto. Éxodo 19 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Pero es que acaso eran todos los que salían de allí descendientes de la tribu de Leví? ¿Para que pudieran ser un reino de sacerdotes? Es evidente que no. Nos tenemos que anclar a Cristo, que tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec, para que nosotros también seamos hechos sacerdocios y poder dar cumplimiento a esa promesa de que Dios tenga un reino de sacerdotes. Bien. Este templo terrenal está hecho por hombres, mientras que el otro, en Hebreos 8, dice que está hecho por Dios. Y el primero, el templo, aunque Dios se manifestaba allí, no contenía a Dios. Mientras que el templo celestial no es que contendrá a Dios, es que dice Apocalipsis 21-22 que Dios mismo será el templo. Y entonces, aquí me quiero detener un poquito más en que el primer templo está hecho de mano, mientras que el segundo no está hecho de mano, ¿no? Y me es curioso que el único autor que escribe el Nuevo Testamento que hace referencia al templo como, o sea, el templo físico como no hecho de mano, es Pablo. Pero Pablo pilló la idea de Esteban, que inspirado por el Espíritu Santo, citó a Isaías 66, diciendo que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Y entonces cada vez que escuchemos esto de que está construido con manos, podemos anclarlo a la primera columna y además sabemos que eso no está hecho por Dios, mientras que lo otro sí, ¿no? Dicen los que acusaban a Jesús, dice, está dicho, derribaré el templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Después Pablo cita varias veces pasajes parecidos. En Hebreo dice, perfecto tabernáculo no hecho de mano. Y hay un pasaje que citaba antes, lo podemos buscar, que ahí nos vamos a detener un pelín, en 2 Corintios 5, capítulo 1. Mientras que lo buscáis, podemos hablar de otras connotaciones del templo que no implican una construcción humana. Por ejemplo, dice en Zacarías 6, 12, que el renuevo, es decir, el Mesías, construirá el templo. Y obviamente se trata a un templo de otra naturaleza, ¿no? Y después un montón de pasajes en el Nuevo Testamento que se dice que los creyentes somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? 1 Corintios, 2 Corintios, en Efesios, no me voy a detener porque, bueno, son además textos muy conocidos que no os voy a aportar yo nada nuevo, pero esto sí. 2 Corintios capítulo 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
La primera columna, ¿eh? Estamos en lo efímero. Dice, la morada terrestre habla de nuestro cuerpo, le llama tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Y cuál es nuestro edificio permanente? Dice, eterna, una casa eterna en los cielos. Pero dice, no hecha de mano. ¿Es que acaso nuestro primer edificio, nuestro primer tabernáculo en el que vivimos nosotros está hecho de mano? ¿Por qué hace referencia a que nuestra casa eterna no está hecha de mano? Pues es evidente, a la luz de los pasajes que os he citado, que en todos, cuando se habla de no está hecho de mano, está hablando de una obra de Dios referida al nuevo templo, que nuestro cuerpo de la resurrección va a ser el templo de Dios. Y entonces, de repente es como una cosa alucinante, ¿no? Que Dios se va a integrar con nosotros. Va a rescatar, a redimir nuestro cuerpo para poderse integrar él mismo. O sea, Dios mismo va a formar parte de la creación. Es como si Dios fuera... Bueno, dice el Salmo, en Sión verán a Dios. Pero es que ¿acaso alguien ha visto a Dios? Pues en la nueva creación Dios será visible. Porque Dios se va a manifestar en toda su creación. Vamos a buscar un pasaje en Apocalipsis, capítulo 22. Perdón, 21, capítulo 3. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No es lo mismo que Dios habite en un tabernáculo que ha hecho el ser humano, a que Dios mismo construya un tabernáculo para que nosotros habitemos. Y que ese tabernáculo sea nuestro propio cuerpo resucitado. Esa morada eterna de la que hablaba Jesús en Juan 14 cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Estamos hablando de su obra en la cruz, la muerte y la resurrección. Y no es lo mismo que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo a que nuestros cuerpos sea el templo de Dios. Porque el templo de Dios va a ser visible en la propia creación. Es decir, en la Nueva Jerusalén vamos a poder hablar de un fenómeno mucho más extenso que lo que fue la propia encarnación, en la que Dios se hace hombre y Dios se manifiesta en carne y se hace visible. Se hace visible en una persona. Pero en la Nueva Jerusalén, la nueva creación, Dios se integra en la creación. Podemos decir que Dios se hace universo. Podemos hablar de la materialización cósmica de Dios. Porque es la única manera en la que podemos darle sentido a estos pasajes. De que el templo y la creación sean el mismo lugar de habitación. Los dos se integran en una misma cosa. La materia ha alcanzado una nueva naturaleza, la naturaleza divina, lo dice Pedro sin tapujos, que es en la que Dios puede tener visibilidad. No podría ser esta en la que estamos ahora. La primera creación, que es lo más parecido, o sea, el Edén, antes de la caída, es lo más parecido a la Nueva Jerusalén. Hay un reflejo de lo que es Dios. Pero es que en la Nueva Jerusalén no va a ser un reflejo de Dios, va a ser Dios mismo. La imagen de Dios al completo. Como podéis imaginar, la profundidad de esto da para muchísimo y no me quiero tampoco extender. Pero bueno, algunas cositas
¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Algunas cositas sí os tengo que matizar, ¿no? El primer Adán dice, no es bueno que el hombre esté solo. Literalmente es que dice, no es bueno que el ser humano sea uno solo. O sea, el plan no era para que hubiera un individuo, meramente. Entonces hace su mujer y de su mujer su descendencia, ¿no? Pero la descendencia viene de uno mismo. De el Adán sale la mujer, sale de sus entrañas y es con quien tiene una estirpe o un linaje, ¿no? Y Cristo hace exactamente lo mismo. Cristo de sí mismo hace su pueblo. Por eso dice Hebreos 2, aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nosotros, que somos sus hermanos, somos la descendencia de Cristo. Y para poder tener, digamos, esa descendencia nos ha tenido que hacer de sí mismo, de su espíritu, de la misma naturaleza en la que Él ha sido hecho. Y así poder tener una intimidad conyugal. Porque la fiesta de los tabernáculos está relacionada con esto. Si la fiesta de los tabernáculos no es un día, porque no lo es, habla de un itinerario. El culmen de ese itinerario es pasar al octavo día, que es, tras las bodas del Cordero, la nueva historia de la nueva Sion. Entonces, nos habla de esa intimidad conyugal que no podía tener con nosotros Dios mismo si nosotros fuéramos de otra naturaleza. Entonces, fijaos hasta qué punto no solamente Cristo ha renunciado a todo lo que renunció para hacer su obra en la cruz, sino que las cosas que le eran propias en poder, en gloria y en privilegio por derecho, nos las ha compartido con nosotros en modo de concesión. Él es el unigénito, hijo de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Él es el rey de reyes y somos sacerdotes. Nosotros también nos hace reyes y sacerdotes. Él es la piedra angular. Nosotros somos piedras vivas, las piedras vivas de este templo, de este cuerpo de Dios, un cuerpo literal, no un cuerpo místico. Entonces Jesús comparte con nosotros todo lo que Él era, hasta tal punto, fijaos, una cosa que me llama mucha atención, dice en Hebreos que somos la congregación de los primogénitos. Y entonces dice, vamos a decir, el primogénito es Cristo, el primogénito entre los muertos, el primogénito de la creación. Nosotros seremos los segundogénitos, los tercerogénitos, como se diga, ¿no? Y si no, a nosotros también nos llama a los primogénitos. Es como si Cristo hubiera compartido con nosotros sus derechos de primogenitura. Y claro, por eso vamos a poder reinar con Él. Bien, no me voy a extender mucho más. Al hilo de estas notas, de todo lo relacionado con la morada de Dios, el tabernáculo, hay una enorme simbología en todo, ¿no? El tabernáculo era un cubo perfecto, igual que la Nueva Jerusalén también lo es. Las vestiduras que tenían los sacerdotes para poder tener acceso al lugar santísimo. El sumo sacerdote, y solo una vez al año, tenía que ir vestido de lino, la misma vestidura con las que la esposa se va a presentar al Cordero. Podríamos hablar del tiempo escatológico final al hilo de toda la fiesta de los tabernáculos. Sabéis que, a mi modo de ver, los 7 días hablan de la historia, tal vez el 7º día del reino milenial y el 8º al tránsito a la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, y compararlo incluso con la entrada a la nueva, o sea, la entrada al paso del Jordán. Pasa lo mismo, ¿no? Hay trompetas, juicio y fiesta de tabernáculo. Trompeta, exterminio y toma de Jericó. ¿Suena? Es justamente el mismo orden. Y yo creo que ese mismo orden va a pasar en el tiempo futuro con la simbología que estamos pudiendo ver. Entonces, ahora creo que a partir de por lo menos estas notas que yo doy, podemos asomarnos a muchísimos pasajes, cogiendo todo el arco bíblico, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, en los que se habla de la casa de Dios, de la morada eterna, y mirarlo desde esta perspectiva, ¿no? Porque es que acaso David, cuando dice en la casa de Jehová moraré por largos días, que él acaso se iba al santuario a dormir. Estaba hablando de esto, de una profecía evidente, ¿no?
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Está hablando también de esto. Tabernáculo tiene que ver con todo esto. Entonces, a mí me gusta muchísimo el tema. El tiempo no da para más y no lo quiero extender tampoco, pero sí que os quiero invitar a que en este asunto se pueda profundizar, relacionándolo, pues todo lo que es el templo, el peregrinaje, nuestra vida, nuestra esperanza en Cristo, lo que Dios quiere hacer con nosotros individualmente y también en los planes de la historia.